Bueno, ven que está grabando, ¿no? Sí, sí, aparece Bueno, que está bueno, grabando. bárbaro. Hoy vamos a ver el último tema y vamos a tratar de ver el tema y dar un ejemplo después, un estudio de caso, que es panarquía. ¿Ok? Bueno, vamos adelante. Esto obviamente está entre lo que yo llamo enfoques inter o transdisciplinarios. ¿Recuerdan la diferencia entre inter y transdisciplinarios? ¿O no la recuerdan? Mejor si la podemos retomar porque ya no me Bueno, acuerdo no la mucho. recuerdan. Bueno, bien. Traten de recordarla. Interdisciplinario es distinto a multidisciplinario, distinto a unidisciplinario. Unidisciplinario participa una disciplina. Multidisciplinario participan varias disciplinas, pero no hay interacción entre ellas. O sea, cada uno aporta lo suyo sin interaccionar con la otra. Multidisciplinario transversal, que serían los impactos de evaluación ambiental, es cuando varias disciplinas se someten a una disciplina que es la que coordina las otras. Interdisciplinario es cuando las disciplinas actúan, pero quienes trabajan en las disciplinas se juntan y generan conceptos nuevos que son la suma, no solo la suma de las disciplinas, sino la interacción entre las disciplinas. Y transdisciplinario es cuando sumamos los aportes de la sociedad y la educación para generar un proceso en donde ciencia interdisciplinaria, también posiblemente innovaciones propuestas por la sociedad y educación trabajan en conjunto. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Estamos sin duda en un enfoque que es entre inter y transdisciplinario y posiblemente transdisciplinario, ¿no? La panarquía fue generada por unos investigadores que son Holling y Ganderson, ¿sí? Y Peterson también, pero sobre todo Hollins y Ganderson, que son básicamente ecólogos que trabajaban en el manejo de bosques en Estados Unidos. Y recuerdan que yo les decía que en Estados Unidos hay como una conservación tirada hacia lo estricto, hacia la naturaleza sin personas. Pero hay otra idea de conservación que fue llevada adelante por Pichot, por Leopold, que dicen, bueno, nosotros podemos manejar los hábitats y los podemos manejar con el hombre y podemos obtener cosas para el hombre. Serían como dos ideas distintas y acá van a ver por qué. Y yo acá también les pongo uno de los trabajos que van a ver ahí en el entorno, y está también en el manual del sitio Ramsar Jaucanigas, que es Matteucci. Yo aprendí esto por Matteucci. ¿Recuerdan quién es Matteucci de algún trabajo que hayan leído o no? Yo no leí ninguno, pero... Bueno, cuando yo trabajé en pero- fragmentación en la provincia de Misiones y les puse un trabajo ahí de fragmentación dándoles un ejemplo que está en inglés, una de las coautoras era Silvia Matteucci, que es una investigadora mucho más grande que yo. Y son de esas personas que ustedes se van a cruzar en la vida, que yo las denomino maestros, ¿no? Ella y Jorge Morelo, que son grandes ecólogos y grandes pensadores de la ciencia argentina, tuve la oportunidad de interaccionar con ellos en ese proyecto, y ella fue la que me enseñó a mí el concepto de panarquía, que obviamente no lo generó ella, pero sí posiblemente fue la primera que la trajo a la Argentina. Y por eso, bueno, uno se da cuenta que siempre aprende de gente que está por encima de uno, y que en realidad nuestra vida es constante aprendizaje, más que creernos que lo sabemos todo, ¿no? Y bueno, ese trabajo de Matteucci es el que van a leer, y una buena parte de lo que les voy a decir está inspirado en los conceptos que de una forma u otra me transmitió ella. Bueno, vamos a poner como ejemplo a la evolución de las pesquerías, ¿no? Ustedes saben que en el río Paraná se pesca, ¿no es cierto? Bueno, en principio, ya sabemos desde el enfoque sistémico y el enfoque que le damos a la cátedra que hay un sistema social, hay un sistema económico y un sistema ecológico o ambiental, y también hay un sistema político y también hay un sistema cultural. Pero bueno, vamos a enfocarnos entre estos tres sistemas. ¿Para qué? Básicamente, si vemos el sistema económico, la pesca empieza como algo artesanal, y de hecho todavía en el río Paraná es artesanal. ¿Por qué artesanal? Porque la hacen pescadores, mayormente isleños o costeros, que tienen embarcaciones no muy sofisticadas, que salen, que ponen redes, que viven básicamente de eso, y lo hacen en una manera artesanal, ¿cierto? Bueno, en general, los recursos naturales que se empiezan explotando así, aunque sin intención, no son sobreexplotados. Y es lo que pasa en la pesca del Paraná.
verdaderamente la pesca en el Paraná, aunque tengamos un montón de opiniones, no tiene todavía una sobreexplotación. ¿Por qué? Porque no es una pesca industrial todavía. Sí hay una demanda de esos pescadores artesanales por parte de frigoríficos, pero todavía no es una pesca industrial. Es una pesca que podemos llamar artesanal. Y casi todas las cosas fueron artesanales. La agricultura lo fue, las manufacturas fueron en algún momento artesanales, casi todo fue artesanal. Lo que pasa cuando incrementa la inversión, la demanda y se empieza a volver en un commodity económico, y ahora puede ser que se vuelva porque estamos exportando sábalo, empieza a desarrollarse una pesca industrial. Esta pesca industrial va a generar inversiones que posiblemente generen barcos más rápidos, lanchas más rápidas, sistemas de pesca más eficientes, que van a aumentar la tasa de extracción. Pero además de aumentar la tasa de extracción, quienes tengan para invertir en esos barcos, en esas lanchas rápidas o en lo que sea a nivel tecnológico, generalmente son personas con poder de inversión, con lo cual ya empieza a haber un desplazamiento de las familias de pescadores, o podríamos esperar eso. Fíjense, la pesca en nuestro mar argentino es algo así, empezó siendo artesanalmente con pequeños barquitos de las cosas, hoy ya tenemos buques factoría que pescan en nuestra plataforma continental y que extraen enormes cantidades de peces. Y obviamente ningún pescador de la costa va a poder tener un barco factoría. Bueno, esa pesca industrial empieza a presionar el recurso, empieza a conseguir dinero, y cuando entra en el mercado económico y en las reglas de mercado, la demanda va a hacer que el recurso se extraiga y generalmente no haya un límite en la extracción, porque básicamente ustedes saben que en el esquema que nosotros de sostenibilidad, que nosotros llamábamos antropocéntrico ultranza, el sistema económico es el que pone las reglas y el ambiente es proveedora de recursos. Y en teoría el sistema económico se va a regular, pero generalmente toma todos los recursos que puede. Por eso tienen tasas de extracción que son insostenibles. Entonces comienza la pérdida de puestos de trabajo y en algún momento, cuando las tasas de extracción son muy grandes, incluso colapsa la pesca industrial y masiva, ¿sí? Además tiene consecuencias a distancia, porque bueno, mayor alimento, mayor cantidad de dinero, aumenta la población humana. Por otro lado, el sistema ecológico pierde calidad en el recurso, hay pérdidas de los servicios ecológicos a nivel de lo que proveían para nosotros, pero también lo que significaba para el ecosistema esos peces, ¿ok? Entonces hay un costo para el conjunto de la sociedad. Y recuerden la economía ambiental, que decía, bueno, está bien, yo puedo sobreexplotar un recurso y lo externalizo, o sea, las externalidades van a algún lado, alguien las paga. ¿Quiénes vamos a pagar esta problemática si nuestros pescadores artesanales son desplazados? Y esos pescadores van a ir a la ciudad, y ya está ocurriendo en algunos casos. Y van a ver que esa gente que tenía una cultura de la pesca y que trabajaban tal vez más que nosotros, van a entrar a un sistema que tenemos que subsidiarlos, que no van a tener trabajo rápidamente porque no están adaptados en sus conocimientos, en su cultura a una ciudad, etcétera, etcétera. Y es lo que yo llamo un sistema de auge y ruina. O sea, tiene un auge, pero va a tener una ruina, y la ruina la va a pagar la sociedad en su conjunto. Estamos hasta ahí más o menos, van enganchando la idea. Pero bueno, ¿qué oportunidades tenemos para accionar esto? La mayoría de las veces, los primeros que ven el problema son quienes trabajan en el sistema. O sea, los primeros que ven el problema son los pescadores artesanales, porque se dan cuenta o que cada vez pescan menos, o que en algún momento se van a quedar sin trabajo porque va a existir un reemplazo entre sus actividades y las actividades que van a desarrollar de manera con mayor inversión, gente más tecnificada, ¿no? O sea que los primeros que ven el problema posiblemente son los que se lo sufren. Nosotros que somos la sociedad, cuando esta gente se empieza a quejar, a cortar ruta, etcétera, vamos a ser los segundos que vemos el problema. Y los que ven el problema en segundo término probablemente sea el sector científico-técnico. ¿Por qué? Porque el sector científico-técnico está monitoreando la pesca de alguna manera. Como la está monitoreando de alguna manera, se va a dar cuenta de este proceso un poquito más tarde de lo que lo sufren, pero se va a dar cuenta rápido, ¿sí? Y los últimos que ven el problema son el sector político. ¿Por qué? Porque hasta que no haya reclamos, y lamentablemente, y en esto les digo, no nos gustan los reclamos, pero quien no llora no mama, hasta que no hay reclamos,
concretos que vienen a través de representación política o a través de lo que sea. Por ejemplo, recuerden que los pescadores han cortado la ruta un montón de veces, por ejemplo, ahí cerca del puente Oroño. Y esos son reclamos, y han ocurrido otros reclamos. Y bueno, sabemos nosotros que los reclamos existen. Bueno, ahí el sector político toma conocimiento recién. Ahora, para que haya una ventana de acción para solucionar el problema, tienen que coincidir temporalmente la vista del problema que fue visto mucho antes por algún sector de la sociedad y va en este sentido a través del tiempo, generalmente es visto, a veces el sector científico-técnico ve antes un problema, por ejemplo el cambio climático. ¿Quiénes se dieron cuenta del cambio climático? El sector científico hace aproximadamente, creer o reventar, hace aproximadamente 100 años. Hubo climatólogos y estudiantes de glaciares que dijeron que iba a venir el cambio climático en 1920. Y recuerden esto, hubo científicos que dijeron en el 2014 y 2015 que iba a aparecer una pandemia, que podía aparecer una pandemia como el coronavirus. Por eso algunos mágicos dicen que el coronavirus fue algo inventado. No, en realidad científicos en 3 o 4 publicaciones científicas decían que andaba un virus que tenía afinidad con el sistema respiratorio humano, ya había habido un SARS-CoV-1 que podía provocar una pandemia si no se la detenía y la terminó provocando. Y eso no fue magia, complot, fue la ciencia actuando en la predicción. Lo mismo que el cambio climático. O sea que a veces la ciencia incluso se puede atrasar muchos años a la sociedad, como el cambio climático y las pandemias. Ahora, bueno, lo importante de esto, ¿cuál es? Que la ventana de acción y de solución del problema es cuando la sociedad, la ciencia y la política coinciden en el diagnóstico del problema, porque va a ser la única forma, porque la mayoría de los problemas tienen también un aspecto político importante. Fíjense que ahora en la pandemia, a fuerza de 3 o 4 meses, hemos coincidido la sociedad, la solución que puede ser una vacuna y la política que dice, bueno, tenemos, hasta que no esté la vacuna no va a haber solución. Estamos en esta ventana mucho más rápido, pero a veces estos tiempos llevan décadas o llevan a veces siglos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque a veces la ciencia no tiene mucho eco en la sociedad, porque también la difusión de la ciencia cuando son problemas que afectan intereses económicos es limitada, cuando no. Y cuando se entera la ciencia y el sistema científico-técnico, generalmente terminan influyendo en la política, pero esta es la ventana de acción. Ahora, bueno, ¿cómo hacemos para tener cuenta estas cosas y actuar sobre los problemas socioambientales, como me gustaría llamarlo? Bueno, esto tiene que ver mucho con la percepción que nosotros tenemos de la naturaleza. ¿Ok? Bueno, hay una percepción que yo voy a llamar plana de equilibrio. Vamos a suponer que esto es la pesca en el río Paraná. Entonces, yo considero que hay una percepción plana o de equilibrio neutro, y voy a hablar de equilibrio, pero les pregunto algo. ¿Para ustedes el equilibrio existe? No, y o sea, creo que cuanto, por ejemplo, en la diversidad, sí, en la biodiversidad, cuanto más heterogéneo sea un ambiente, más diverso y más rico es. O sea, como que del caos Sí, también sale, está bien, no es sé, más diverso y más rico y es más resiliente, pero por ejemplo, sí. ya sabemos que hubo extinciones en periodos donde no estaba el hombre. ¿Y qué pasó en esas extinciones? Pues, ¿por qué si hay un equilibrio hubo extinciones? Cada vez Porque, dinámico, no hay equilibrio. Claro, claro, es más que un dinámico, pero sin equilibrio, hay equilibrio. una Ujú. dinámica, y esa dinámica a veces puede provocar cosas que están fuera del equilibrio. Y de hecho hay una ecología del no equilibrio. Lean a Biens. Ujú. Biens es un norteamericano que sostiene que el equilibrio es más una idea humana o un sentimiento humano que queremos estar siempre igual y en bienestar, que una cosa que verdaderamente ocurra, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito que el equilibrio neutro, que es cuando no hay fuerzas que afectan a la estabilidad de un sistema, y es un equilibrio plano. ¿Por qué? Porque haga lo que yo haga no va a pasar nada. ¿Está? Bueno, Profe, una pregunta. sí. Sí, no, de todas las extinciones masivas, la extinción de los dinosaurios por el impacto del meteorito,
que ocurrió. O sea, de todas las extinciones, esa fue la única que se debió a un factor externo al planeta, o sea que como que podría decirse fue algo azaroso, que justo un asteroide chocase contra la Tierra. Sí, esa fue un factor externo al planeta, exactamente, y fue azarosa, porque el azar siempre cumple una función en los procesos. O sea, yo puedo ser el más apto, pero caerme un árbol encima, y con lo cual mi aptitud se fue a la miércoles. De todos modos, el azar no es determinístico, o sea, el azar ocurre. Sí, esa es azarosa. Las otras ocurrieron o por cambios climáticos globales, por vulcanismo, o por diversas cosas que tuvieron que ver con cambios en la evolución de la Tierra. Pero sí, la del meteorito es más azarosa, porque sí, es una casualidad. Es muy difícil que eso pase de nuevo, digamos. Pasó ¿Los una cambios en la vez Tierra en... son azarosos? ¿Sí? ¿Cómo? Perdón, los cambios en la Tierra, el vulcanismo y tal, no son tan azarosos. Sí. Y la evolución de la Tierra, a ver, hoy en día podemos predecir los lugares con vulcanismo, ¿no es cierto? Sabemos que donde friccionan las placas continentales con las placas marinas son zonas volcánicas. Por ejemplo, toda la cordillera de los Andes, las Rocallosas, esas son zonas volcánicas. Y otras zonas que no, o sea que se puede predecir los movimientos de las placas en la Tierra. Ahí dejan de ser azarosos. Sabemos que van a existir procesos de ese tipo. No sabemos la magnitud, pero sí sabemos que van a existir. Y se puede predecir dónde, digamos. O sea, a veces el azar es falta de conocimiento. A veces el azar es azar puro, pero a veces falta de conocimiento. Bueno, entonces, sigamos con las percepciones de la naturaleza. Esa percepción plana posiblemente la tenía el hombre cuando era un cazador-recolector, o tal vez la sostenemos cuando creemos que nada va a afectar a la Tierra, o cuando tenemos explicaciones, vamos a llamarlas metafísicas, Dios nos va a ayudar, vamos a suponer, bueno, no nos va a faltar nada porque Dios nos va a ayudar. Bueno, ahí tenemos una idea plana, ¿ok? Y bueno, y los procesos aleatorios son los únicos que van cambiando. Creemos que todo es aleatorio, que es Dios, o que es no sé qué, nos portamos mal, o es algo que tenía que pasar. Bueno, una percepción balanceada o equilibrio estable pretende una estabilidad global, o sea, cree que hay una estabilidad global y que no se va a salir de esa estabilidad global. Y básicamente, en vez de esta pelotita que podía ser la pesquería, vaya de acá, digamos, azarosamente, ya tengo un dominio de atracción y tengo una retroalimentación negativa. Cuando esta pelotita, que es la cantidad de peces que se saca, quiera salir de acá, como los peces van a ser menos abundantes, va a volver y de nuevo yo voy a poder pescar y va a llegar acá y esa retroalimentación negativa va a hacer que el sistema tenga una estabilidad global. Eso, ¿quién lo piensa? A ver, díganme ustedes a esta altura, piensen, ¿quién piensa eso? ¿Qué sector de la sociedad, qué sistema económico, qué idea de sostenibilidad piensa eso? No me pueden responder. Agricultura puede ser. Bueno, por ejemplo, la agricultura piensa que puede aumentar la cosecha a través de la tecnología y que nunca el sistema de cosecha va a salir del equilibrio. Pero ¿qué pasa? En realidad, la agricultura tiene insumos externos, que son agroquímicos, que son fertilizantes. ¿Y qué pasa con el suelo? Sí, también va perdiendo Va perdiendo los fertilidad. nutrientes. Se degradan. Ujú. ¿Y qué pasa con los biocidas que yo le tiro para que no lo ataquen las plagas? Y en algún momento se van a ir acumulando en el agua, van a externalizarse a otro lado. Van a generar resistencia en los organismos y va a haber un momento en También. donde esto no va a ser así. Va a haber un momento donde no va a ser así, no puede ser así. ¿Por qué? Porque esta retroalimentación negativa tiene la idea de que yo puedo tener una tasa constante de recursos a través de la tecnología. ¿Ustedes creen en eso después de haber visto sostenibilidad? ¿Qué No, percepción creo sería que esa? también, claro, creo que también entraría lo que es el modelo capitalista, pero en el sentido de que siempre tiene que crecer, 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 Claro, el modelo en la capital, parte exactamente. económica. Le Ujú. pegaste en el centro de
del blanco. Exactamente, el sistema capitalista cree que puede crecer indefinidamente y que va a haber estabilidad global. ¿Y quién va a regular esa estabilidad global? ¿A quién el capital dice que va a regular esa estabilidad global? Lo dice claramente, lo vemos en las noticias todo el tiempo. O sea, ¿quién lo regula? El mismo mercado, pero El ¿quién iba a mercado, ahí dar? está. Ujú. Claramente el capitalismo cree en esto, cree en un equilibrio estable de estabilidad global regulado por el mercado con retroalimentación negativa. Exactamente, en eso cree. No dice, bueno, el mercado la oferta y la demanda va a regular esto, la edad va a regular esto, las inversiones van a regular esto. Exactamente, esa es una visión balanceada, que cree que no va a haber consecuencias pase lo que pase. Bueno, Sí, ahora se está hablando, profe, como que muchos científicos están también haciendo protestas y así, porque dicen que tenemos que decrecer prácticamente, o sea, no, el planeta como que no va a dar para que sigamos creciendo indefinidamente y para dar no, un paso atrás claramente, dice que tiene que estar claro, decreciendo. Sí. claramente ya no da, claramente ya no da, ya no da. Y recuerden que vimos nosotros que no todas las economías tenían que crecer, que había mejoramiento de la calidad de vida sin crecimiento económico. ¿Por qué? Porque también el capitalismo ve una sola parte del sistema, que es el sistema económico. De hecho, minimiza el sistema social, no le importa si hay millones de pobres y pocos ricos, porque el capitalismo ve el sistema económico como central. ¿Ok? Bueno, en una visión anárquica o de equilibrio estable o globalmente inestable, la pesca sería algo así como un recurso que si nosotros lo explotamos, como sea, va a ocurrir una tragedia, porque tarde o temprano, por retroalimentación positiva, se va a extinguir el recurso. Bueno, de nuevo les pregunto, ¿qué grupo de la sociedad sostiene esto? Implícitamente. La ciencia. ¿Por qué la ciencia? A ver, la ciencia dice que no hay que explotar nada. No, que si seguimos explotando las mismas tasas, el recurso se va a Bueno, acabar. entonces la ciencia no. ¿Quién? Creo que esta mirada más biocéntrica en la que no se podía tocar la naturaleza porque íbamos a hacer un desequilibrio Muy si bien. ¿Cómo era tu interferíamos. nombre? Delfina. Delfina, bueno. Muy bien, Delfina. Sí. Es una mirada biocéntrica. O sea, quienes sostienen esto, ¿cómo se llaman entonces? ¿Qué mundo sostiene esto? ¿Quiénes sostienen la mirada biocéntrica? A ver, ¿tienen nombre? ¿No tienen nombre? Son nombres, obviamente, no quiere decir que todos sean igual. ¿Quiénes creen que si intervenimos sobre la naturaleza va a ocurrir un desastre? A ver, ¿han escuchado eso alguna vez? Sí, pero no lo puedo asociar como a un grupo social, no sé. Los ambientalistas. Los No, ambientalistas. porque... Bien, bien. ¿Quién habló Ah, tipo ahí? ¿Quién habló ahí? A ver, Greenpeace, ¿quién sí. fue? Quiero nombres. Yo, Fernando. Ah, sí, yo, son todos. ¿Cómo? Hernando. Son los ambientalistas, claramente. Fernando. Los conservacionistas. Fernando, perdón. Sí, sí, Fernando Martín. Bueno, Fernando, exactamente, son los ambientalistas, los conservacionistas. Ellos dicen no podemos tocar nada, si tocamos algo va a ocurrir un desastre. El hombre siempre es malo, qué sé yo. Tenemos que comer solo, no sé qué, vegetales porque si no somos malos. Sí, ese mundo. Es claramente ese grupo, ¿está? Ellos creen que cualquier cosa va a llevar esto a el desastre. Bueno, en realidad esa es la visión de equilibrio inestable o anárquica. Yo creo igual que el equilibrio no existe desde mi punto de vista, pero bueno, vamos a decir que existe por lo menos en cierto tiempo y en cierto espacio. Ahora bueno, hay una última visión que se llama equilibrio poliestable, que básicamente es una visión resiliente. Y en realidad lo que dice el equilibrio poliestable, que en algún momento del recurso, la pesca yo puedo actuar y no va a tener consecuencias, voy a estar en un equilibrio neutro, en otro momento puede tener consecuencias de este tipo, pero en otro momento puedo estar en esta situación. Y en realidad en el equilibrio poliestable hay varios dominios de atracción y tengo en cuenta los efectos exógenos, sean azarosos o lo que sea,
y tengo en cuenta la retroalimentación interna que puede ser negativa o positiva. ¿Está? Entonces, ese equilibrio poliestable es un equilibrio más complejo y resiliente. Y la resiliencia sería, en definitiva, la capacidad de que un recurso, un ecosistema o lo que sea, no rompa con la posibilidad de volver a su estado original. ¿Está? Bueno, ¿quiénes sostienen esto? ¿Ustedes conocían esta idea? Sí, pero con otro nombre. Por ejemplo, hablamos de sostenibilidad que un poco se relaciona con Claro, esto, con los usos la sostenibilidad rústicos. del sistema socioecológico total. Pero bueno, si no lo conocen, ¿por qué? Si ahora lo están conociendo, ¿dónde? ¿En la? ¿Dónde están conociendo esto? ¿Qué tipo de conocimiento es este? Yo lo voy a encontrar en la gente, lo voy a encontrar en la política, en la economía, en las ideologías. Científico técnico. Este es un conocimiento científico. Bien, bingo, 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 bingo. Es un conocimiento científico, exactamente, porque no lo van a encontrar, por eso estamos estudiando panarquía. Lo van a encontrar en la ciencia, y lo van a encontrar ahí, ¿por qué? Porque en realidad la ciencia, al ve que estos tres tipos de equilibrios coexisten y que además es más complejo, y genera una teoría que trata de explicar cómo estas cosas interaccionan. Y en definitiva, la panarquía se basa en esto, en el equilibrio poliestable o resiliente. Y lo conocieron en la ciencia, no se olviden de eso, como muchas otras cosas, ¿ok? ¿Sí? Pero fíjense la diferencia a lo mejor de, básicamente, estos equilibrios tienen un componente ideológico. Acá hay un componente probatorio de que en realidad estas cosas coexisten y que a veces hay otras posibles, ¿ok? Bueno. Entonces, el equilibrio plano tiene como consecuencia que las actividades humanas no tienen consecuencias sobre los ambientes, generan una cornucopía, o sea, no ver más allá del futuro, los humanos lo pueden todo, la estrategia de prueba y error. Esto en parte también los sistemas socioeconómicos dominantes lo sostienen. El equilibrio balanceado, ¿sí? El sistema vuelve al equilibrio después de la perturbación y yo puedo obtener un rendimiento máximo sostenido y una capacidad de carga fija sin consecuencias. El sistema anárquico justifica un poco el principio precautorio y mantiene el status quo y básicamente se basa en ideas de ambientalistas, ecologistas o conservacionistas, que los humanos no pueden nada porque siempre destruyen la naturaleza. Y el equilibrio resiliente acepta distintos estados y trayectorias y tiene una estrategia de preservación de la variabilidad y de la heterogeneidad espacial, la recuperación a escala local y posibles imprevistos estructurales, sean azarosos o no, ya que la resiliencia no es considerada fija en algún momento, pero el sistema puede cambiar y puede tener otra resiliencia, ¿sí? Y es sistémico este enfoque porque acepta la idea de sistemas interaccionando. Bueno, así llegamos a la panarquía, que se basa en un ciclo adaptativo. Ese ciclo adaptativo tiene cuatro fases, y tiene tres ejes. Fíjense que esto es un gráfico que tiene un eje Y, que es el capital acumulado, un eje X, que es la conectividad, y un eje Z, que es la resiliencia. O sea que este rulo que veo acá es un rulo tridimensional en el espacio. O sea, esto puede estar alejado de esto si tienen distinta resiliencia. ¿Ok? Es un rulo. Yo lo veo como algo bidimensional. ¿Está? Bueno. ¿Y en qué se basa este ciclo? Este ciclo se basa un poco en la teoría de la sucesión ecológica y un poco en ver cómo los recursos, los sistemas sociales, los sistemas económicos cambian en el tiempo. Fíjense que este ciclo tiene cuatro fases. Una fase que se llama conservación, una fase que se llama liberación,
de acá voy a esta fase que se llama reorganización, y de ahí voy a esta fase que se llama explotación. Y obviamente entre estas fases va a haber transiciones, porque es un ciclo continuo. Y fíjense que cada fase se caracteriza por distintos valores de conectividad, distintos valores de capital acumulado y distintos valores de resiliencia, porque recuerden que esto es tridimensional. Entonces, ¿qué es lo que dice la panarquía sobre el ciclo adaptativo? Básicamente, el capital acumulado es todo lo que generó y creció y se acumuló desde el inicio de la reorganización hasta el final de la etapa de conservación. A ver, volvamos atrás. Es todo lo que se genera desde acá hasta acá. Y por ejemplo, vamos a suponer que la etapa de conservación, si yo hablo de un ecosistema, esto es un bosque. ¿Qué pasa cuando se quema un bosque? ¿Es posible que se queme un bosque o es imposible? Es posible. Sí, es posible. Es posible, lo vimos ahora. Se quemaron muchos bosques en Córdoba, en un montón de lugares. En la zona es posible. ¿Qué pasa cuando se quema un bosque? Que está, vamos, yo lo voy a llamar en etapa de conservación. ¿Y por qué un bosque está en etapa de conservación? Vamos a suponer que yo tengo una selva o un bosque de la Patagonia que tiene 1000 años de evolución y existen. Por ejemplo, hay bosques en la Patagonia que tienen árboles de 6000, 7000 años de antigüedad. ¿Qué pasa cuando se quema ese bosque? ¿Cómo voy a llamar a eso? Estás teniendo una pérdida de hábitat. Estoy teniendo una pérdida de biomasa, de hábitat. Mm. ¿De qué más? ¿Qué pasa con las especies animales que vivían ahí? De biodiversidad. De biodiversidad. ¿De qué más? ¿Qué se van a perder también en el suelo? De nutrientes también, puede tener Nutrientes. cambios. Banco de Sí. semillas en algunos casos. Sí. Bueno, yo lo que voy a tener ahí cuando un bosque se prende fuego es una liberación. Ahora, ¿es fácil o difícil que un bosque se prenda fuego? ¿Se prenden todos los años fuego los bosques o no? No, se dan condiciones extremas. Bueno, Tenés O que sea, tener como el pasa factor ahora. cuando el ambiental. bosque se quema, ¿pasa de mayor biomasa a menor biomasa? Sí, No, a depende. menor. A menor, notablemente, no, pasa a menor casi seguro, porque si yo quemo un árbol tiene, vamos a suponer, un árbol de 20 metros de altura pesa 2 o 3 toneladas. Sí, Eso pero profe, hay un desaparece. montón de parques nacionales que utilizan el fuego para, por ejemplo, para crear más germinación de semillas. Pero eso va del disturbio intermedio, me parece. Eso Claro, es por otra eso. cosa, O sea, claro, eso es tenés que otra